porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús, por mí. Buenas tardes, CDN Radio y su programa Crónicas de Salud. Es la revista que día a día, de lunes a viernes, aquí en CDN Radio, la 92.5 y 89.7 para el Gran Cibao, nos complace llevarle un día más con informaciones importantes en el área de la salud. Así que hoy, queridos amigos, le damos la más querida bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintonizan desde sus hogares, desde su móvil, de su carro, desde su teléfono, desde su internet. Estamos hoy prestos para llevarles informaciones importantes en salud. Y hoy tenemos un tema importante más. Es el tema relacionado con la coagulación, la fertilidad y embarazo. Es un tema de sumo interés, ya que hay casos importantísimos que se presentan en nuestras mujeres dominicanas y de toda parte del mundo, donde por causas de herencia hereditaria, pues tienen trastorno de la coagulación, y esto influye de manera en la fertilidad y su embarazo. Hoy es día viernes, un día de mucha lluvia, lunes de mucha lluvia, y un día hoy 24 del mes de abril celebramos el 52 aniversario de la gesta del 65. Quiero hoy, además de las informaciones de casi ya tenemos 160 personas que están damnificadas en el área de San Cristóbal, pero así también en el Cibao tenemos casos importantes de que la lluvia han desplazado a cientos
de miles de dominicanos, producto de la crecida de los ríos y los arroyos. Así que quiero que los amigos que nos están escuchando deben permanecer, sobre todo en la provincia Sánchez Ramírez, Bonao, Duarte, que es San Francisco, y María Trinidad Sánchez, que es la provincia de Nagua, que está en alerta roja por el COE. Así que tengan mucha atención esas poblaciones que nos están escuchando en esta tarde. Así que las que están en alerta amarilla, como Monteplata, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, el Monseñor Noel, Cotuí está en rojo, recuérdense de eso, Hermanas Mirabal, Espaillá, Moca, La Vega y la provincia de Azua, Barahona. Así que mucho cuidadito porque este frente de lluvia, San Pedro de Macorís está incluida también como zona amarilla para que tengan todos los cuidados y así evitar que este tiempo de lluvia pueda hacer daño a su familia y a usted mismo. Así que cuidadito, las lluvias van a continuar y es importante que tomemos toda la medida del lugar. Debemos estar atentos a los boletines que se están transmitiendo a través de del COE para que tengamos siempre el aviso de ante cualquier eventualidad de crecida de río, que las lluvias van a mermar o van a continuar, para así poder preservar nuestras vidas. Así que, como les decía, tenemos el tema importante de hoy, ya que bajo la lluvia que van a permanecer según el COE, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presentan altos volúmenes de agua. El COE también les dice a los residentes de la zona de riesgo deben tomar las medidas de precaución necesaria ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. Así que les solicitamos, amigos, que tengan mucha atención, presten mucha atención a todo lo concerniente a los boletines del COE. Como tema central, les decía que vamos a estar conversando esta tarde sobre los factores de coagulación, fertilidad y embarazo con la doctora Ligny Valenzuela. Noticias de salud. Inicia hoy jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano en el país. En medio de un sinnúmero de controversias, opiniones a favor y en contra de la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas, se inicia hoy formalmente la jornada de vacunación coordinada por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de la República Dominicana. El evento oficial estará encabezado por Andrés Navarro, ministro de Educación, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública, y la doctora Alma Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud en el país. El mismo se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana en la Escuela Primaria Francisco Ulises Domínguez, entre Pedro Livio y la Avenida Tiradentes, en el sector La Cementeria de Cristo Rey. Esta jornada está dirigida a niñas con edades entre 9 y 10 años y se pretende vacunar a unas 190,000 niñas a través de las escuelas para lograr esta meta a través del programa ampliado de inmunización PAE. Se han capacitado unos 8,400 trabajadores de la salud, los cuales tendrán la responsabilidad de aplicar la vacuna. Guzmán Marcelino destacó la importancia de que las niñas dominicanas reciban los beneficios de la vacuna, la cual les permitirá crear los anticuerpos necesarios y así evitar ser afectada por el virus del papiloma humano. En ese orden, abogó por el consenso de las madres, padres y tutores de las escuelas a que apoyen dicha jornada. Hoy, 24 de abril, se dio inicio a la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano en los colegios y escuelas públicas a las niñas de entre 9 y 10 años. Por este medio, Crónicas de Salud felicita al Ministerio de Salud Pública junto al Ministerio de Educación por esta importante jornada que creemos que será de gran beneficio para nuestras niñas dominicanas, porque
en un periodo de 8 o 10 años y quizá un poquito más, le va a prevenir el cáncer cérvico-uterino, porque es que justamente estas 2 cepas que se están colocando es una vacuna bivalente, o sea que tienes 2 tipos de virus, es el 16 y el 18, que son los responsables, ya determinado científicamente, de los responsables del cáncer cérvico-uterino en un 70-80%. Fíjense bien, entre un 80% de posibilidades de aquellas niñas que no tienen esta protección con este tipo de virus pueden padecer en un futuro la infección contagiada, porque esto es una enfermedad de contacto sexual, de transmisión sexual, y que si su niña no tiene esta vacuna puesta, estas 2 cepas de 16 y 18, entonces podrían ellas desarrollar la enfermedad del cáncer cérvico-uterino en cualquier tiempo o época de su vida, en su edad reproductiva. Pero además es importante, y felicitamos esta jornada de vacunación que se inició en el día de hoy a las 10 de la mañana, porque también evita otros tipos de cáncer, como son el de ano, el de garganta, el de orofaringe. Así que no solamente es el cáncer cérvico-uterino, también a nivel de esas partes de nuestro cuerpo. Así que mire qué importante es. Yo sé que hay muchos comentarios en contra sobre si permitimos que nuestras niñas entre los 9 y 10 años sean vacunadas en esas escuelas públicas, porque hay personas que dicen o que tienen información de que estas vacunas pueden producir esterilidad o pueden producir desmayos. Otros dicen que pueden producir síndrome como Guillain-Barré. Pues para darle una información importante sobre el hecho de esta jornada, alrededor de 300 millones de niñas han sido vacunadas en todo el planeta Tierra, y naturalmente en esos países desarrollados, cuando se colocan esta vacuna, si estuvieran haciendo estos estragos, les aseguro a ustedes que no es posible que se estuvieran colocando aún. Y ya no solamente hay de 2, ya hay vacunas que completan unas 9 cepas de este virus de alto riesgo. Y tengo para informarles que ya se descubrieron, ya hasta ahora los estudios han mostrado unas 150 cepas de este virus que afectan a los seres humanos, y sobre todo hay 30 de ellas que son de alto riesgo, que pueden producir daño a nivel del cuerpo humano. O sea que entendemos y felicitamos tanto al Ministerio de Salud Pública, a la doctora Marcelino, y también a nuestro ministro Navarro de Educación por este interés y por esta jornada de vacunación, que sabemos que va a ser de mucho provecho para nuestras niñas. Y ya sabemos que como segunda causa de muerte en República Dominicana, como es el cáncer, el cérvico-uterino, solamente superado por el cáncer de mama, entendemos nosotros que esto sería para nuestras niñas un gran alivio de que posiblemente quienes reciban estas vacunas no van a morir por un cáncer como es el cáncer del cuello de la matriz. Así que felicitamos de manera importante a estos 2 ministerios de salud de República Dominicana. Muy buenas tardes, doctora Ligny Valenzuela, ¿cómo está usted? Buenas, doctor. Aquí un día muy lluvioso. Las calles están intransitables, doctor. No se puede caminar en el día de hoy. Encima de que tenemos kilómetros y kilómetros de tapones, tenemos unos sayayines que quieren subirse hasta por las aceras. Ya lo sabe. ¿Qué podemos aconsejar a los amigos, doctora? Que se el queden que en pueda, su casita, que se tranquilo. quede en su casa, que se arrope, se tome un té o un chocolatito, y que si puede lograr esa hazaña de quedarse Mire, en su hogar, doctora, que lo haga. Usted sabe lo que yo aprendí como estrategia cuando estos tiempos de lluvia así, que en lugar de uno salir a ir a almorzar en 1 hora, 1 hora y media que le dan, quedarse en su trabajo, a tratar de llevar su comidita y prepararla y calentarla ahí y comérsela tranquilo, y no salir en estas, como están estas calles congestionadas y con tanta lluvia, porque además terrible. los carros no aparecen, las guaguas están llenas,
Así que aconsejamos a los amiguitos que se mantengan tranquilitos, doctora. ¿Sí? Así es, el que pueda que se quede en su hogar o que se quede en su trabajo almorzando, como dice el doctor. Así es. Nuestro tema central. En el día de hoy, yo estoy segura que todo el que escuchó el tema del doctor dijo que nos volvimos locos. ¿Cómo es posible que la sangre sea causante, o sea, algún trastorno de la sangre sean causante de infertilidad y de alteraciones durante el embarazo? Vamos a decir, bueno, ¿será que el doctor y la doctora Valenzuela estaban viendo ciencia ficción en el día de anoche? Así es, hoy le vamos a enseñar sobre un tejido especializado conectivo que es hematopoyético, que se llama sangre, que tiene la capacidad de en nuestro organismo hasta de 6 litros. O sea, nuestro organismo tiene la capacidad de tener 6 litros de sangre. Y que no obstante eso, tiene ciertas composiciones que muchos de ustedes la han escuchado, pero no la entienden. Hoy le vamos a explicar de una forma llana, entendible, que podamos quedarse en su memoria y que puedan hacer buen uso de lo que es la información del día de hoy. Lo primero es que la sangre está compuesta por una parte líquida que se llama plasma y tiene una composición de un 55%, el cual dentro de sí tiene sales minerales, proteínas y tiene la capacidad de transportar inclusive hormonas y fosfolípidos. Doctor, ¿usted sabía eso? Así es. Claro que sí. También tenemos una parte celular y hay 3 tipos de células sumamente importantes en la sangre. Entre ellos tenemos la serie roja, o sea, los glóbulos rojos o los eritrocitos, como muchos sabemos que se llama. Tenemos también los que son los glóbulos blancos y las plaquetas. Vamos a desglosar un poquito ese tema. Los glóbulos rojos son los que tienen mayor cantidad de células, o sea, de ese 45% que sobrante de la composición de sangre, el que tiene la mayor responsabilidad, vamos a decir, es el glóbulo rojo, doctor. Porque podemos tener, dependiendo si usted es femenina o masculina, puede tener hasta 5.5 millones. Si es femenina, puede tener de 4 a 5 millones y si es masculino un poquito más, 5.5. Pero también, doctor, tenemos una composición en esa sangre, el cual le da la característica a los glóbulos rojos, que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, la cual se encarga de transportar lo que es el oxígeno a los tejidos. Nutre a los tejidos de cada uno de nosotros en dependencia de a cuál órgano va a alimentar. Y es sumamente importante porque si existe un déficit ocurre lo que es una alteración llamada anemia. Pero no obstante eso, doctor, están los glóbulos blancos, que son los encargados de defender nuestros organismos. Vamos a decir que eso forman parte del ejército del organismo. Se dividen dependiendo de muchas características, tanto funcionales como estructurales. Pueden ser polimorfonucleares por su estructura, tener varios lóbulos, o mononucleares porque tienen un solo lóbulo. Pero también si tienen la capacidad de colorarse y tienen unas pinticas que son gránulos, pueden ser granulocitos o agranulocitos. Cada uno de esos glóbulos blancos, doctor, tiene una función específica en el organismo. Están los neutrófilos, que son los que se elevan cuando hay un proceso infeccioso y dan la voz de alarma. Tan importante también, tanto en las mujeres que se encuentran en edad reproductiva como en las que se encuentran en crecimiento. No solamente en las mujeres, también en el hombre encontramos neutrófilos y en los niños. Tenemos los eosinófilos y los basófilos. Esos forman parte de un equipo llamado polimorfonucleares o granulocitos. De eso hay uno específico que interviene en la inflamación, doctor, que son los basófilos, que es sumamente importante porque activan un factor que no es más que una proteína que están o viven, vamos a decir, en el sistema de coagulación. Así es que no lo olviden, para cuando ahorita empecemos a hablar, ya entrar en materia de los trastornos que intervienen en la reproducción,
tengamos pendiente que hay unos glóbulos blancos que activan esos factores, ¿verdad que sí, doctor? También están los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Los monocitos son los macrófagos, los defensores, los que comen los desechos. Y dependiendo en el órgano donde se encuentre, llevan su nombre. Si están en el hígado, si están en el pulmón, por ejemplo, si están en los alveolos, cada uno tiene un nombre específico dependiendo el jefe donde se encuentre, el órgano donde se encuentre. Pero, señores, para que ocurra una buena coagulación, debe activarse 2 factores. La coagulación es la encargada de reconstruir o lesionar o disminuir o detener lo que es el sangrado o la pérdida sanguínea. Si no ocurre una buena coagulación, nos morimos por una pérdida sanguínea. Pero también hay un otro factor que es, dependiendo la vía, si viene intrínseco o extrínseco, va a depender el que active en un momento dado ese proceso. Nosotros en el día de hoy vamos a hablar de 3 trastornos importantes que intervienen en la coagulación y que ocurren a nivel de las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas no son más que esos activadores. Son los que se encargan en un momento dado de activar lo que es el sistema de coagulación y que ocurra una buena hemostasia. Hemostasia es la detención de un sangrado y mantener un equilibrio dentro de los tejidos. Crónicas de Medicina. Gracias, amigos, por permanecer con nosotros en esta tarde lluviosa aquí en Crónicas de Salud. Hoy estamos tratando el tema central sobre el embarazo y los trastornos de la coagulación. Entonces conversábamos con la doctora Linny Valenzuela. Doctora, hay uno de esos temas, usted hacía mención, que es la llamada hemofilia, que parece que no es tan frecuente, pero es una enfermedad de carácter hereditario. Lo primero que tenemos que ver en ella es que hay 3 tipos de hemofilia. Una hemofilia que son 2, los tipos A y B, que están combinados a una herencia ligada al sexo, o sea, el cromosoma X. Y tenemos una tercera, la hemofilia C, que es una también de manera hereditaria, autosómica recesiva. Resulta lo siguiente. Miren, yo estuve recientemente en una conferencia muy importante dada por una doctora hematóloga, donde ella decía, pareciera que nosotros tenemos una cantidad de mujeres que se nos complican con embarazo y a veces no sabemos cuál es el diagnóstico real. Una hemorragia hubo un sangrado importante durante el embarazo, pero nosotros no tenemos el diagnóstico preciso. Y yo decía en medio de su conferencia, pero ¿cuántas de esas pacientes que hicieron esa importante hemorragia corresponden a una enfermedad de la hemofilia, que nosotros no tenemos el diagnóstico? Yo me pregunté, entonces, ¿pero cómo nosotros hacemos el diagnóstico de una persona portadora de hemofilia, doctora? Eso Mire es importante qué sucede, conocer. doctor. Lo primero es que siempre he dicho que para usted investigar una enfermedad tiene que pensar en ella, ubicar los signos y síntomas y clasificar su paciente. Muchas de nuestras pacientes, al momento de hacerle una buena evaluación histórica y al momento de hacer nuestra primera entrevista basal, se nos pasan algunos detallitos porque no dirigimos nuestra entrevista de acuerdo a lo que es importantizando lo que son sus antecedentes familiares. Muy pocos preguntamos los antecedentes familiares directos e indirectos de esa paciente porque asumimos que si la mamá no lo sufre, por ende la paciente no lo va a tener. Grave error, porque muchas de las enfermedades de tipo hematológica son recesivas, no son portadoras, o sea que hay un respeto de una generación a otra. Vamos a explicarle. Sucede que si usted es hijo de fulano de tal, pero su abuelo sufrió una enfermedad, usted en un momento dado puede o no tenerla, de acuerdo a un porcentaje de una teoría genética. O sea, que mi hija Magdalene
puede estar libre de una enfermedad, pero Esmerlin, que también es mi hijo, puede padecer una enfermedad que padeció mi abuelo, porque hubo un salto de generación. Así mismo se clasifica. En la hemofilia, muchas ocasiones la paciente nos dice, oh doctora, pero yo sangro mucho cuando cuando veo la menstruación. Hay una característica también, doctora, y es que la hemofilia, la tipo A y B, son ligadas al sexo. Exactamente, y sobre todo al femenino. Sobre todo, así es. Entonces, y es recesivo, vuelvo y les repito, puede haber un salto de generación. Entonces, ¿qué sucede? Le preguntamos, ¿y tú sangras cuando te cepillas? Sí, doctora, pero eso es problema dental. Pero no fueron donde el odontólogo para hacer el diagnóstico diferencial. Y no obstante eso, le dice el punto final, vamos a decir que va a ser el punto cumbre. Cuando a mí me extraen un molar, yo hasta me desmayo. Uh-huh. Y lo ven como normal, doctor. Sí. Entonces, cuando usted escucha médico, ya sea médico general, un médico especialista, un médico ginecólogo, que su paciente le está hablando de eso, ponga ojo visor y mande a realizar las evaluaciones correctas de los factores que necesitan, que no son más que las proteínas que están en la sangre, que son activadas por la plaqueta, sobre todo también interviene el calcio, el fibrinógeno y demás. Indíquele a su paciente la detención de esos tipos de enfermedades. Y si la diagnosticó, lo correcto que sea multidisciplinario, doctor, que sea enviado a un hematólogo. Qué interesante ese mensaje que usted da, doctora, porque muchos médicos, cuando por primera vez asiste una mujer que va a casarse y quiere saber cuáles son sus condiciones de reproducción, se olvidan de hacer esos tipos de exámenes, porque solo pensamos en la toxoplasmosis, en la anemia falciforme, y no nos damos cuenta que cuando un paciente es portador de la hemofilia, puede hacer, primero, la transmisión de manera genética a su vertical, hijo, o sea, una transmisión vertical a su hijo, sobre todo. Por eso la importancia de cómo nosotros solicitamos, que hay varias formas de cómo hacer ese diagnóstico ya a una mujer embarazada, porque a veces, y eso es cuando tenemos una hemofilia grave, hay personas que prefieren hacerlo de manera, hacer un embarazo de manera in vitro, para evitar pasar esa transmisión a su hijo. Pero déjeme decirle, entonces, doctor, es un casito un poquito delicado, pero podemos hacer. Independientemente, doctor, de esto, haga in vitro, no. Vamos a decir, la paciente buscó una donación de óvulo para así no es. heredarle a su hijo esa condición. Pero déjeme decirle, usted puede tener una disminución de lo que son la implantación de ese ya óvulo fecundado por una hemofilia. Existen datos específicos. Desde el 1990, doctor, se está investigando, y antes de eso se duró 10 años haciendo un meta-análisis de diferentes, inclusive hospitales, donde se trataba infertilidad. Se tomaron varios estudios para investigar mujeres con infertilidad que tenían ya el diagnóstico de trastorno de la coagulación, sobre todo hemofílica, para saber qué niveles y qué estadística de probabilidad tiene esa paciente de hacer una buena implantación. Y en la mayoría, se llegó a la conclusión de que existía una disminución significativa de la implantación. ¿Qué es la implantación? Cuando ya usted tiene el óvulo, espermatozoide fecundado, para que se pegue en el endometrio, debe haber una relación entre esa parte endometrial y funcional y ese óvulo. O sea que la hemofilia en sí, como una enfermedad de trastorno de la coagulación, donde de una manera hereditaria se puede adquirir, es importante darla a conocer a los amigos que nos están escuchando, doctora, que lo que se altera son los factores de la coagulación. Así es. Como hay 3 tipos de hemofilia, el A, B y C, el A afecta el 8, el B el 9 y el C el 11. Así es. Esos 3 factores alterados, entonces son enfermedades de mucho cuidado, porque cuando un paciente embarazada hemofílica, para nosotros representa una paciente de muy alto riesgo, porque en cualquier momento esa paciente se compromete su vida con un proceso hemorrágico, y sobre todo si hay una comorbilidad agregada, llámese una enfermedad hipertensiva del embarazo, que comienzan a consumirse esos factores producto de esa misma enfermedad, entonces se convierte en una
potencial paciente a complicarse y entonces aumenta su vida... su morbilidad y también puede llegar a la muerte. Así es, doctora, puede llegar a la muerte. Entonces, yo me pregunto, doctora, nosotros podemos en nuestra consulta a esos pacientes enviarle a hacerle sus pruebas y en caso de que el paciente resulte Que está portadora, no, logró hacer una consulta preanunciar, no llegó a estar embarazada, pero sí hacemos el diagnóstico y decimos, pero mire, con lo dijo que usted mencionó, yo voy y me cepillo, sangro, algún momento en la menstruación es muy abundante, yo no sé por qué yo tengo tanta facilidad, hago epistaxia, o sea, sangrado por la nariz, y de repente no sé por qué, pero entonces usted dice, bueno, yo estoy sospechando que posiblemente uno de esos factores, 8, 9, 11, estén afectados. Vamos a mandarte a hacer este estudio, y cuando usted llega a su consulta, doctora, le resulta que el factor 8 o el 9 o el 11 están alterados. ¿Cuáles son los cuidados para el embarazo de una paciente con ese tipo de diagnóstico? Lo primero es, doctor, que se debe estudiar también el marido. Porque pensamos, la mujer. ¿Y el esposo cuándo? Para saber qué nivel, qué porcentaje y qué estadística tiene ese producto de heredar también esa alteración. Otra cosa, se debe clasificar esa paciente automáticamente en alto riesgo. Se debe estimular el uso de vitamina K. Nosotros tenemos el estímulo, vamos a decir, biológico, que son las bacterias que están en nuestros intestinos. Debemos explicarle a los que nos escuchan que por esa situación es que se inyecta el producto al bebé al momento de nacimiento, porque como nacen sin esa bacteria, sin esa población que necesitamos y no tienen la capacidad de estimular la vitamina K, nuestras pacientes tienen un déficit de vitamina K. Debemos llevarla donde una hematóloga, decirle, clasifíquela, vamos a ver si es A, B o C. ¿En qué porcentaje tenemos nuestra paciente? Y automáticamente, primero, las consultas deben ser más frecuentes. Se debe a las 8 a 16 semanas indicarle a esa paciente lo que es un perfil hemodinámico, que no es más que un estudio sonográfico donde una persona con la pericia necesaria va a medir la intensidad de flujo, o sea, qué cantidad de sangre se expulsa en diferentes arterias. Las espiraladas, que son las que tenemos en el endometrio, las mujeres, la del chiquito, que del cordón umbilical, que es la que interviene entre la placenta y la mamá. También vamos a medir lo que es la cerebral y así tener la primera base para saber qué nivel de nutricional tiene ese producto. Luego de eso, doctor, siguiendo en el mismo orden del Doppler, se debe hacer con un esquema a las 28 y en la primera semana de nuestro tercer trimestre. Mire qué importante es. No necesariamente porque la mujer es hemofílica tiene que terminar en un desembarazo nivel de vía alta o vía cesárea. Se puede clasificar esa paciente y permitirle que desembarazarse vía vaginal. Así es. Pero, vuelvo y le repito, tenemos que clasificarla. El diagnóstico, nosotros tenemos que hacerle tiempos de coagulación a esa paciente cada cierto tiempo. Las mujeres embarazadas, doctora, de por sí tienen un déficit a nivel de ciertos factores de coagulación donde están disminuidos. Y si nosotros tenemos una paciente que ya de por sí en su patrón genético tiene una alteración de la coagulación y está embarazada, le vamos a agregar morbilidad, o sea, mayor complicación a la paciente. Tenemos que hacerle cada cierto tiempo de coagulación, tiempo de protombina y así sucesivamente. Es importante, doctor, sumamente importante, un buen hemograma y a tiempo. Tenemos que saber cómo resulta, doctora, que también, y eso es importante que las amigas que tienen este diagnóstico hecho, es que la enfermedad per se, o sea, la misma enfermedad, cuando el embarazo, el embrión es macho, la posibilidad de aborto es muy elevada. Mucho mayor, exactamente. Porque como es ligada al sexo y el más afectado justamente es el varón, cuando es A y B, a diferencia de la C,
Entonces, eso es uno de los factores de abortadora. Por eso se debe Con hacer esta el diagnóstico enfermedad. sonográfico a tiempo. A tiempo. Eso es importante mencionarlo para que la gente... Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Buenas tardes. Bueno, Le escuchamos, sí, buenas tardes. ¿qué es tan común es la hemofilia? Se Sí. dice inclusive que existe de un 3 a un 7% en la población embarazada. O sea que es importante. De un 3 a un 7% de las pacientes embarazadas puede tener un trastorno de la copulación de tipo hemofilia. Porque tenemos, por eso es que tenemos que investigar a la paciente al momento de su primera cita para descartar. Y sobre todo, señores, si usted está embarazada o estuvo embarazada y tiene más de 2 abortos y no sabe la causa y se le hizo estudio genético a sus abortos y no encontraron alteración cromosomática, debe pensarse en una afectación de tipo trastorno de la coagulación. Buenas tardes, se cayó la llamadita, sí. También, sí, buenas. Sí. Buenas tardes, sí, por favor. Buenas tardes. Le escuchamos. ¿Sí? Hello. Que usted, buenas tardes. Sí, Buenas tardes, doctor. Una Sí. preguntita. Diga. ¿Bajo qué diagnóstico? Bueno, parece Sí, que continúe. Sí. Es que es por internet, doctor, y tiene... Ya. Tiene y como ese está el medio problemita, ambiente, ya exactamente. usted sabe. Sí, le escuchamos, joven, haga su pregunta. Ahora, ok, doctor. Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Y buena. Sí, buenas. Le escuchamos. Yo quiero hacer una pregunta, no exactamente con el mismo tema que ustedes están hablando, pero una curiosidad que yo tengo. ¿Cuál es? A ver. Mire, yo tuve un hijo, por ejemplo, con la que era mi esposa. Ella es de tipo sangre negativo, yo soy positivo. Ujú. Y el niño nació con la sangre positiva, la misma sangre mía. Entonces me dijo el médico al momento de nacer que yo tenía que ponerle una vacuna a la mamá, que en ese tiempo me costó un poco cara. Eso es cierto, hay que poner una vacuna Claro que para, sí. para cuando nazca otro niño, no nazca con problemas. Sí, señor caballero, está en lo correcto. Inclusive nosotros lo que heredamos es el RH. O sea, eso que le dijo su doctor está en lo correcto para que no ocurra aborto, que no muera su producto y no ocurra alteración, inclusive hasta con la mamá, por una alteración en su sangre, se debe poner la vacuna anti-D. Así es, doctora. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas tardes, doctor. Yo Sí. quería que me informaran, porque está muy bueno el tema de hoy. Qué ¿Qué bueno. es tan grave la hemofilia? Es muy grave cuando la persona que tiene la hemofilia. Sí, le respondemos al aire. Sí, la hemofilia realmente estamos hablando de que es una enfermedad que gracias a Dios es poco común, pero cuando aparece, y sobre todo en caso nuestro como ginecólogos tetra, cuando tenemos una paciente hemofílica, pues las consideramos como una paciente de muy alto riesgo, porque es un paciente que se pueden complicar con hemorragias masivas que pueden comprometer su vida. Buenas tardes, Crónica de Salud. Gracias, doctor. Sí. Ahorita llamé y se cortó la llamada. Le decía Ya. Ujú. que bajo qué estudio me pueden diagnosticar la hemofilia. Sí, le explicamos anterior que podemos hacerle un hemograma y podemos detectar lo que son los factores de coagulación. Si sospechamos de hemofilia, investigamos los factores que ya le habíamos dicho. El doctor le dijo que el factor 8, el factor 9 y el factor 11. Dependiendo cuál de ellos esté alterado, va a ser su clasificación de hemofilia. Así, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno. Sí. Una preguntita. Una paciente que toda su vida ha sido anémica, una persona con problemas siempre de anemia, pero que en su menstruación siempre es muy fluida y ese tipo de síntomas de cuando se cepilla, que tiene, como ustedes mencionan, es una paciente aparentemente con la enfermedad que estamos, con el trastorno que estamos mencionando. ¿Qué tan relacionado está eso con la anemia y qué tan peligroso es en un embarazo? Gracias. Como le decíamos anteriormente, ¿qué sucede con la hemofilia? No tiene la capacidad de regenerarse, ni sus tejidos porque hay mala cicatrización
y no obstante eso, la pérdida sanguínea no se recupera. Entonces, esa paciente es importante que se le explique todo lo que usted sabe para que su médico le haga una evaluación y se diagnostique correctamente. Y si está positivo a una hemofilia, es bueno que se maneje con su ginecostetra y con un buen hematólogo que le dé seguimiento. Ese era el consejo que le iba a dar al amigo que nos acaba de llamar. El hematólogo es la persona que se encarga de manejar a este tipo de paciente que usted menciona, que se persiste con una anemia, que con facilidad hace sangrado de las encías, si hace una heridita sangra cantidades, entonces se nota que hay un factor también por epistasis, por la nariz. Es importante entonces porque posiblemente esté alterado uno de esos factores que nosotros hicimos mención. Y si es el 8, el 9 o el 11, entonces está clasificado como una de la hemofilia. Pero hay otras patologías. Y otros tipos de hemofilia. Exactamente, que pueden ser, no lo que estamos conversando en la tarde de hoy, que sí se puede hacer su diagnóstico y entonces es importante que usted lleve a esa joven al hematólogo para que hagan su diagnóstico y así tener conocimiento ante un embarazo o algún tipo de cirugía, porque cuando se piensa embarazarse, doctor. O piensa embarazarse. Cuando cuando ya usted tenga su diagnóstico, entonces usted va a tener la prevención ante cualquier caso que le pueda suceder. Y nosotros, pues, ese es uno de los consejos que le damos. Pero nosotros, Jonathan nos está haciendo señas. Creo que vamos a una pequeña pausa comercial. Antes de ir vamos a tomar una llamadita. Jonathan, perdónanos un poquito la vida. Jonathan, acuérdate que está lloviendo, tú oye. Así que dale. Sí, gracias. Así mismo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor o doctora. Mira, una preguntita. Diga usted. Que si las pacientes son portadoras y pueden salir embarazadas, ¿qué precauciones deben de tomar? Pues como la palabra que empeñamos con la paciente que nos llamó antes del corte comercial, tenemos que decirle, lo primero es diagnóstico, conocer su condición, saber a cuál de las hemofilias corresponde, tener un buen tratamiento y un buen seguimiento vía la hematóloga y sobre todo, señores, los nutrientes que son necesarios. Debe tener un buen nivel de calcio. Señores, es importante eso, consumir calcio durante el embarazo para prevenir inclusive algunas otras alteraciones que no tienen necesariamente que estar relacionadas con la hemofilia. Debemos consumir de 1.500 a 2.000 miligramos de calcio, sobre todo, doctor, después de las 20 semanas. Tenemos llamadita. Buenas tardes. A nosotros los hombres nos puede afectar la hemofilia. Así es. Pues mire que sí. Tanto la A como la B son enfermedades de herencia de tipo a nivel sexual, o sea, del factor X, y entonces sí puede afectar al hombre. O sea que no solamente afecta a la mujer, al hombre, esas dos con mayor frecuencia que a la mujer. Por lo tanto, esos mismos cuidados que estamos mencionando sobre la mujer, en cuanto a los exámenes, en cuanto al cuidado, en cuanto a herida, en cuanto a algún tipo de infecciones, algún tipo de accidente o golpes, es importante que usted tome las mismas precauciones que estamos diciendo a las amigas mujeres. Y si está embarazada, señores, y es hemofílica, no le debemos disminuir importancia a un sangrado transvaginal, señores. O si la paciente le especifica, doctor, yo he abortado en 2 ocasiones. A ese tipo de paciente debe inclusive enseñarle, orientarse y si está sangrando, ingresarse, doctor. Porque podemos perder la paciente con un sangrado transvaginal. Bueno, usted sabe que yo tuve una experiencia de una paciente embarazada con hemofilia, doctora. Ay, mi madre. Y le voy a decir lo siguiente. Yo llenaba poncherita de sangre de nariz nada más. Así es. Poncherita se llenaba en cosa de 1 a 2 horas. Y seguimos transfundiendo, sobre todo sangre fresca, como se debe poner en estos casos de pacientes. Pero gracias a Dios logramos un feliz término del embarazo y ella sobrevivió. Pero no quiere usted saber el cuidado extremo que tiene que tener el obstetra cuando está en la presencia de un caso de hemofilia y embarazo.
Solamente en cuanto a los abortos y muertes fetales, doctor, se triplica el porcentaje de mujeres hemofílicas. Por ser hemofílica, usted tiene 3 veces mayor probabilidad de abortar. Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, a sus órdenes. Sí, quiero hacer una preguntita. Sí. ¿A dónde es más frecuente que las personas que tengan hemofilia tengan hemorragia? No, querida, no es una frecuencia de un lugar específico. Usted puede sangrar en cualquier área. Inclusive puede hacer hipermenorrea, puede Exacto. tener sangrado. O sea, menstruación abundante y frecuente. Sangrado por la nariz, al momento de cepillado. Si se hace una heridita. Si se extrae un molar, tiene que especificárselo al odontólogo porque debe tener ciertas medidas y especificarle, claro. Ya yo fui diagnosticada. Y si ocurrió y usted no está diagnosticada, debe estudiarse. Eso es importante. Señores, qué pena Pero que no podemos doctora, desarrollar los otros temas. Sí, pero el problema es el tiempo, doctora. Pero no importa, doctora. Lo que queremos es que en este minuto que nos queda de programa, llevemos una orientación. Yo creo que Jonathan no hace trampa, doctor. ¿Usted cree con el tiempo? Sí, con el tiempo. Es que el tiempo de es nosotros se va implacable, doctor, eso no. deprisa. A veces estoy yo sentada esperando. Digo yo, pero no va a llegar el tiempo. Y cuando llega a nosotros se nos va de las manos, doctor. Así de rapidito. Y los amigos también, que cuando hacen sus preguntas, pues hay que dar el tiempo para responderle. Doctora, como consejo final en este minuto ya segundo que nos quedan, sobre lo todas que esas siempre pacientes. decimos, doctor, la paciente que se piensa casar o tiene o se encuentra en una edad reproductiva debe hacer su evaluación preconcepcional. ¿Qué médico debe tenerlo? Todo el que necesite, desde medicina interna, genética, debe tener, si tiene una alteración metabólica, debe visitar un endocrinólogo, pero jamás debe olvidar un ginecólogo, que es el médico de cabecera en una mujer en edad reproductiva. El médico ginecólogo está en la capacidad de diagnosticar cualquier alteración que tiene una paciente. Y si no lo ha hecho nunca, doctor, inténtenlo. Así es. Bueno, doctora, lamentablemente el tiempo se ha terminado. Esperemos, amigos, que ustedes continúen con nosotros, CDN Radio, con Reyes y mucho más variedad, un programa rico, donde ustedes van a obtener muchas informaciones importantes, sobre todo, segurito que a Reyes no se le va a escapar decir qué está pasando en República Dominicana con esta lluviecita que está cayendo, rica para muchos de nosotros, pero para otros No, sería... doctor, porque baje un poquito la lluvia. Pues yo lo voy a escuchar porque sinceramente tenemos ya compañeras yo continúo con él ahora que a no han través de la podido radio. cruzar. Así que Dios le bendiga mucho y hasta mañana, si Dios permite. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.